Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan Casal, soy auxiliar de cátedra en la materia Anatomía Funcional y Biomecánica, correspondiente al turno noche en la comisión del profesor Fernando Telechea. En este video vamos a abordar como temática la miocinética del complejo articular del hombro y sus conceptos más importantes. Cuando nos referimos al hombro, nos estamos refiriendo no solo a la articulación glenohumeral, sino a un complejo de estructuras o articulaciones que unen al miembro superior, al tórax, y que permiten los movimientos con respecto a este. Entonces vamos a poder observar que, aparte de la articulación glenohumeral o escapulohumeral, vamos a tener la articulación escapulotorácica, la esternocostoclavicular, acromioclavicular, y también le vamos a agregar la articulación subdeltoidea, con la bolsa serosa o la bursa subacromial, que permite los movimientos de deslizamiento entre el supraespinoso y el deltoides. Y además también vamos a tener en cuenta la sindesmosis coracoclavicular, que incluye los ligamentos conoide y trapezoide, que van a tener una función muy importante en lo que es la mecánica de los movimientos del hombro. Para comenzar a hablar de la acción muscular, debemos comenzar a entender la función de los músculos en la generación de estabilidad, más allá de también la generación de movimiento. En articulaciones como la glenohumeral, en la cual la discordancia entre sus superficies es bastante grande, vamos a ver que carecemos de una estabilidad intrínseca propia de las superficies articulares, es decir, que esa estabilidad anatómica está disminuida. En este caso es necesaria la acción de los músculos como estabilizadores. Por eso vamos a distinguir dos tipos de estabilizadores, en este caso los estabilizadores transversales, como lo son el músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, y el músculo subescapular, los que conforman lo que es el manguito de los rotadores. La acción de estos músculos, como lo dice, son coaptadores transversales, se disponen transversalmente a la articulación y lo que van a hacer es introducir la cabeza humeral en la glena. En un corte horizontal o en una visión horizontal superior podemos de nuevo distinguir hacia anterior el músculo subescapular, insertando en el tubérculo menor otro quim. Acá la porción larga del bíceps, el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, insertando los tres en el tubérculo mayor o troquíter. Continuando con la acción muscular, en la coaptación de la articulación, en este caso podemos distinguir los coaptadores longitudinales, justamente también como le dice su nombre, son longitudinales porque se disponen siguiendo el eje longitudinal del húmero. En este caso vamos a poder distinguir en esta visión posterior el deltoides y la porción larga del tríceps insertándose en el tubérculo infraglenoideo, y en una visión anterior, de nuevo el deltoides, vamos a tener al coracobraquial, la porción corta del bíceps insertando en la apófisis coracoides y la porción larga del bíceps también. En este caso sumamos al pectoral mayor como coaptador longitudinal y tenemos que destacar, como vemos acá en esta imagen, el aporte de la porción larga del bíceps en conjunto también con la porción larga del tríceps, uno insertando en el tubérculo supraglenoideo y otro en el infraglenoideo, impidiendo las luxaciones tanto superiores como inferiores de la cabeza humeral durante el transporte de cargas o bajo la acción de una carga. Entonces, la función de estos músculos coaptadores longitudinales va a ser la de ascender la cabeza humeral y en conjunto, en una acción sinérgica con los coaptadores transversales, van a terminar de brindarnos la estabilidad necesaria para poder generar los movimientos en esta articulación. Si deseamos hacer una aproximación rápida hacia las acciones musculares de los músculos de la cintura escapular, podemos ver en una visión frontal la cara anterior constituida por el músculo subclavio, que va a actuar como depresor de la clavícula a la vez que va a contribuir a la coaptación de la articulación esternocostoclavicular, y luego el músculo pectoral menor, que va a descender el muñón del hombro y nos va a orientar la cavidad glenoides hacia abajo. El músculo pectoral menor también participa en la antepulsión del muñón del hombro en el plano horizontal. En una visión posterior podemos distinguir a la porción superior del trapecio, la cual va a elevar el muñón del hombro e impedir su descenso bajo la acción de una carga, y también, como vimos, actúa a nivel del raquis cervical. Luego tenemos el músculo elevador de la escápula, como le dice su nombre, nos va a elevar el ángulo de la escápula, y después tenemos a la porción media del trapecio, la dirección de estas fibras son transversales, nos va a contribuir a el desplazamiento de la línea
medial de la escápula hacia la línea de las apófisis espinosas, aproximadamente unos 2 o 3 centímetros, y también participa en lo que es la retropulsión de la unión del hombro en el plano horizontal. Luego, la porción descendente o inferior del trapecio, que nos lleva la escápula hacia abajo y hacia adentro. Y por último, en esta visión posterior vamos a destacar al músculo romboides, tomándolo como un único músculo, tanto romboides menor como romboides mayor, que nos van a llevar hacia arriba y hacia adentro el borde inferior de la escápula, a la vez que esto va a generar que la cavidad glenoide se oriente hacia abajo. Luego, en una visión lateral, en este caso derecha, podemos distinguir de nuevo el músculo trapecio, elevador de la escápula y la porción inferior del trapecio, y podemos ver lo que es el músculo serrato anterior o serrato mayor en su porción transversal o superior y su porción inferior. La porción superior va a llevar hacia afuera y hacia adelante a la escápula aproximadamente 10 o 11 centímetros, y la porción inferior nos va a generar lo que es el movimiento de báscula externa de la escápula, ese movimiento de campanilla que es muy importante en el ritmo escapulohumeral durante los movimientos, por ejemplo, de abducción. Antes de comenzar a analizar los movimientos de la cintura escapular, nos vamos a centrar en el músculo deltoides. Vamos a hacer una mención especial, ya que tiene algunas particularidades. Como podemos ver, el músculo deltoides se origina en la cara externa de la clavícula, acromion y espina de la escápula, y en el mismo se pueden distinguir 3 haces que a su vez se pueden separar o dividir en 7 porciones funcionales. El haz clavicular contiene las porciones 1 y 2, el haz acromial la porción 3 y el haz espinal la porción 4, 5, 6 y 7, todas nombradas con números romanos. La particularidad que tienen estas porciones del músculo deltoides es que en posición anatómica no todas ejercen el mismo movimiento, la misma acción, y es por esto que el músculo deltoides participa en tantos movimientos de la cintura escapular o del hombro. Vamos a ver que a medida que el movimiento avanza, lo que puede ocurrir es que esa acción que en posición anatómica generan algunas porciones se inviertan y pasen a hacer la acción contraria. Esto tiene que ver con por dónde pasa el componente rotatorio de las porciones musculares con respecto al eje del movimiento. En una visión superior de un corte horizontal podemos observar nuevamente las 7 porciones funcionales del músculo deltoides, a su vez que vamos a observar 2 ejes anteroposteriores, el eje AA, que se apoya sobre el plano frontal estrictamente dicho, y el eje BB, el cual se encuentra apoyado sobre el plano escapular. Tenemos que recordar que el plano escapular se encuentra por delante 30 grados del plano de apoyo del plano frontal, por lo que vamos a ver, como nos marca la flecha acá, que el eje se desplaza unos 30 grados. Entonces, teniendo en cuenta el eje BB anteroposterior, podemos ver que la porción 2 y 3 son abductoras de entrada y que la porción 1, 4, 5, 6 y 7 son aductoras al inicio del movimiento. A medida que el movimiento avanza, es decir, a medida que el eje se va desplazando, el componente rotatorio de las fibras 1, 4 y 5 se va desplazando hacia afuera, lo que las convierte en abductoras. ¿Sí? Esto es un ejemplo de las inversiones musculares. Y en el caso de las porciones 6 y 7 vamos a ver que se mantienen como aductoras en el transcurso de todo el movimiento, pero con la particularidad que no contrarrestan el momento aductor o abductor del resto de las fibras musculares. Hay que recordar que la verdadera abducción fisiológica se da sobre el plano escapular, por lo que va a ser sobre el plano BB o sobre el eje BB. Comenzando con el análisis de los movimientos, vamos a empezar por la abducción. Es un movimiento relativamente complejo, el cual se puede esquematizar en 3 fases distintas. Una primera fase de 0 a 60 grados, en la cual van a participar la pareja abductora de la articulación glenohumeral, el músculo supraespinoso y el músculo deltoides. Hacia los 60 grados va a comenzar la participación, o va a ser necesaria la participación de la escápula, lo que nos habla del ritmo escapulohumeral. Como siempre, los movimientos de la articulación glenohumeral, para poder llegar al rango máximo de movimiento, se deben acompañar o van a estar acompañados por los movimientos de la escápula. Entonces vamos a ver que en esta segunda fase se va a dar un movimiento de abducción y de campanilla externa o de báscula externa de la escápula, dada por los músculos trapecio en su porción superior e inferior y por el músculo serrato anterior. A su vez, en esta segunda fase, lo que va a ocurrir
es una elevación de la articulación acromioclavicular a la vez que una rotación longitudinal de las articulaciones acromioclavicular y esternocostoclavicular. En la tercera fase, de entre 120 y 180 grados, vamos a ver que para poder llegar a ese rango de movimiento es necesaria la participación del raquis. En el caso de que la abducción sea realizada por un solo brazo, vamos a necesitar realizar una contracción o una inclinación hacia el lado heterolateral del movimiento. Esto va a estar dado por los músculos heterolaterales, como por ejemplo el dorsal largo, el iliocostal, transverso espinoso, etc. A partir de los 180 grados ya estaría el límite del movimiento. Como mencionamos al principio del video, una de las funciones más importantes de los músculos de la cintura escapular es la de coaptar la articulación y brindarnos esa estabilidad biomecánica necesaria para poder realizar los movimientos. Como vemos en esta imagen, en el transcurso de la abducción, el músculo deltoides tiende a elevar la cabeza humeral, perdiendo así el punto de contacto. Una de las funciones de la porción inferior del manguito de los rotadores es la de descender la cabeza humeral, a la vez que coaptarla y así mantener el punto de apoyo y equilibrar los momentos de la fuerza de los músculos. Y en la flexión, al igual que en la abducción, podemos distinguir tres fases, o la podemos esquematizar en tres fases. Una primera fase entre 0 y 60 grados que comienza con el inicio del movimiento en la articulación glenohumeral, dada por el músculo deltoides a través de sus fascículos o de su eje clavicular, el músculo pectoral mayor a través de sus fascículos superiores y el músculo coracobraquial. En la segunda fase, a partir de los 60 grados aproximadamente, vuelve a ser necesaria la participación de la articulación escapulotorácica realizando una rotación en el plano sagital, dada por la porción inferior del trapecio y por el músculo serrato anterior. También en esta fase va a ser necesaria una rotación axial o longitudinal de la clavícula en las articulaciones esternocostoclavicular y acromioclavicular, siendo más o menos de 30 grados en cada una de ellas. Vamos a ver que en la tercera fase, entre 120 y 180 grados, va a pasar muy parecido en la deducción. Si es unilateral o si es con un solo brazo, la flexión vamos a requerir de una contracción heterolateral para llegar al máximo rango de movimiento. Y si es bilateral o con ambos brazos, vamos a requerir de una hiperlordosis lumbar. Hay que destacar que estas esquematizaciones o estas fases son justamente esquemáticas y didácticas y que los movimientos no se dan de forma segmentada, sino que se dan de forma sucesiva y de una manera armoniosa. Para continuar, no podemos dejar de destacar la importancia de los ligamentos coracoclaviculares. Como ya mencionamos al principio del video, cumplen una función muy importante en lo que es la mecánica de los movimientos de la cintura escapular. Cuando realizamos un movimiento de retropulsión o cuando se da un movimiento de retropulsión, el ángulo cleidoescapular se abre, lo que tensa el ligamento conoide. Esta tensión del ligamento conoide va a ser la responsable de producir la rotación posterior de la clavícula sobre su eje longitudinal. Al contrario, cuando se da un movimiento de antepulsión, se cierra el ángulo cleidoescapular, ese ángulo de 60 grados entre la clavícula y el omóplato, lo que tensa el trapezoide, el cual limita el movimiento. En este caso podemos ver en la imagen un movimiento de flexión y cómo claramente se da una rotación de la clavícula, por lo que podemos saber una rotación posterior. Por lo que podemos saber que se está dando una apertura del ángulo cleidoescapular y se está tensando el ligamento conoide. En este caso podemos ver acá el ligamento conoide y el trapezoide en este caso y el conoide cómo se disponen transversalmente. Hay que destacar que no hay un músculo que haga la rotación posterior de la clavícula, por lo que depende solamente de la tensión del ligamento conoide y de ahí su importancia. En lo que respecta a las rotaciones, son movimientos un poco más simples que los vistos anteriormente. Podemos ver que la rotación interna está dada por los músculos dorsal ancho, pectoral mayor, redondo mayor y subescapular, y la rotación externa por los músculos infraespinoso y redondo menor. Hay que destacar también que para lograr el máximo rango de movimiento se deben asociar movimiento de la escápula. En el caso de la rotación interna va a ser un movimiento de abducción que va a alejar la escápula de la línea media de las apófisis espinosas. Y esa abducción va a estar dada por el músculo pectoral menor y por el músculo serrato anterior.
Y en el caso de la rotación externa se da o se debe dar un movimiento de aducción, el cual acerca a la escápula a la línea media de las apófisis espinosas, y va a estar dada por la porción media del trapecio con sus fibras transversales y por el músculo romboides. En el caso de la aducción debemos tener en cuenta que desde la posición anatómica no podemos realizarla, ya que nos encontramos con el tronco impidiendo el movimiento, por lo que debe estar asociada a movimientos de extensión o de flexión. En el caso del movimiento de extensión o de que esté asociado a un movimiento de extensión, va a ser una aducción muy leve, y cuando está asociado a un movimiento de flexión vamos a tener un rango de movimiento entre 30 y 45 grados. Los músculos que participan de la aducción son el redondo mayor, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el músculo romboides, y se pueden distinguir dos parejas funcionales. La primera pareja funcional entre el redondo mayor y el romboides actuando como un estabilizador de la escápula, permitiéndole al redondo mayor contraerse y así aproximar el brazo, y entre el dorsal ancho y la porción larga del tríceps se da esta pareja funcional, ya que el dorsal ancho es un músculo muy potente que tendería a luxar la cabeza humeral hacia abajo, por lo que la porción larga del tríceps insertándose en el tubérculo infraglenoideo se opone a este movimiento o a esta luxación. También debemos destacar la participación de las porciones o de los fascículos espinales del músculo deltoides. Y por último, en la extensión podemos ver que tenemos un rango de movimiento aproximadamente de 50 grados, en los cuales van a participar en la articulación glenohumeral los músculos redondo menor y redondo mayor, el dorsal ancho y el músculo deltoides a través de sus fibras más posteriores o espinales. Y como ya hemos mencionado, es necesaria la participación de la escápula en ese ritmo escapulohumeral para poder generar el máximo rango de movimiento, en los cuales van a participar el músculo también dorsal ancho, el trapecio y el romboides, el trapecio a través de sus fibras transversales. Bueno, eso es todo, espero que el video les haya sido de ayuda. La bibliografía utilizada es Kapanji y Viladot, por si alguno desea profundizar en algún tema, y nos estamos viendo en clase. Saludos a todos.